Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Ricardo Adam del Río Vallejo. Es para mí un placer dirigirme a todos ustedes para ver un tema tan importante para nosotros como hijos de Dios, para nosotros dentro de la fe cristiana. Para todo cristiano este tema es muy importante y el tema es la justicia. Es tan importante, hermanos, porque nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, nos llama a ser justos como Él es justo. Es importante, hermanos, que entendamos esta definición. La palabra de Dios nos indica: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Proverbios 21:3. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Por eso, hermanos, es tan importante este tema de la justicia. Todo hijo de Dios debe aprender a andar en justicia. En una definición de la teoría del derecho aceptada por todos los países, nosotros aprendemos, quienes estudiamos esta carrera, que en una definición muy simple, muy concreta, por justicia se entiende dar a cada quien lo que le corresponde, respetando la verdad. Y esta definición, hermanos, en la teoría del derecho no está muy alejada, inclusive me atrevo a decir que toma el principio de la palabra de Dios para atender a la justicia, porque la palabra de Dios, que es primero a cualquier idea y a cualquier ideología humana, nos expresa en Proverbios 12:17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Y este es el versículo base que nosotros tomaremos para entender qué es la justicia y cómo nosotros, como hijos de Dios, debemos de andar, practicar y hacer valer la justicia. Lo repito, dice la palabra de Dios: el que habla verdad declara justicia. Aquí vemos la interrelación entre lo que es la justicia y la verdad. No puede haber justicia sin verdad. Cuando practicamos la verdad, andamos en justicia. Esto es muy importante porque sabemos, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que nuestro Padre Celestial, a través de Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Para que nosotros como cristianos llevemos una vida justa, necesitamos conocer la verdad del Evangelio, y en ella entonces sí practicaremos y entenderemos qué es ser justos. En esta definición de la teoría del derecho se le da una mala interpretación, y es todavía un poco más complicada para la vida del cristiano querer ejercer la justicia bajo este principio o esta ideología humana, porque es distinto a lo que Dios nos enseña. Si bien en la primera parte decimos dar a cada quien lo que le corresponde, dar a cada quien lo que le corresponde, entendiéndolo como el garante que es el Estado de hacer respetar la verdad, de hacer respetar los derechos individuales y colectivos de todo ciudadano, de todo ser, de la humanidad, para que ellos puedan vivir de una manera justa. A la luz de la palabra de Dios se va a entender, o esta interpretación va a ser muy distinta, y es lo que nosotros tenemos que practicar, porque, hermanos, dar a cada quien lo que le corresponde, más allá de la defensa de sus derechos y el establecimiento de sus obligaciones, de querer llevar a una equidad y una igualdad entre todos los pueblos y todos los individuos ante la situación particular de ventaja o desventaja de unos sobre otros, hermanos, va más allá a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios sí nos llama a nosotros como sus hijos a ver por los pobres, por el menesteroso, por los necesitados, por las viudas, por aquellos que están en una condición, una situación desfavorable. Sí nos llama a nosotros como hijos de Dios a ver que no se afecte a estos grupos, no se afecte a estos individuos, y mucho menos que nosotros seamos quien causa esta afectación. Pero va más allá, lo vamos a ver, hermanos. Nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a ser dadivosos, apoyar y amar a los necesitados. La palabra de Dios lo dice:
que nosotros cuando veamos a alguien que tiene sed, le demos de beber. Si tiene frío, lo cobijemos. Si está enfermo, lo visitemos. Que inclusive lo resguardemos en nuestros hogares. Porque eso que hacemos por los demás es como si lo hiciéramos a nuestro Padre Celestial que esté en los cielos. Eso es un punto muy importante, hermanos. Pero vamos a ver este punto esencial de esta definición que veíamos, de dar a cada quien lo que le corresponde, respetando la verdad. Vamos a ver lo trascendental que es esta palabra de la verdad en cuanto a lo que corresponde a la justicia. Pero antes de pasar a esta segunda parte de esta definición, quiero agotar un poco más la primera parte de dar a cada quien lo que le corresponde. Porque dar a cada quien lo que le corresponde, nosotros lo enfocamos de una manera distinta y cometemos el error de querer, en vez de ser justos, tomar el papel de ser justicieros. Esa parte es la que sí nos gusta y la que nos llama, y como seres humanos a veces nos encanta. No es lo mismo ser justo a querer ser justiciero. Ser justo, estamos viendo, está encaminado a la verdad, a respetar la verdad. Pero la parte del justiciero es la que va enfocada al castigo, a que no quede crimen sin castigo. Esa parte, hermanos, y lamentablemente como hijos de Dios, es la que nos encanta. Es la que queremos nosotros ver. Inclusive, no solamente alguien que a nosotros, en nuestro entendimiento, nos haya hecho algún mal, o que efectivamente haya dañado alguno de nuestros derechos, sino que inclusive nosotros nos metemos en terceros para querer ver que no haya crimen sin castigo. Esa parte no del justo, sino del justiciero, es la que nosotros queremos llevar a la práctica. El justiciero, es decir, el que aplique el castigo, el que ajuste las cuentas, el que hace quedar a manos. Y esto, hermanos, es muy delicado. Esto no es lo que nos pide la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en su justicia nos lleva a la reconciliación, al amor, al perdón y a la misericordia. Porque nuestro Padre Celestial a nosotros así nos lo mostró a través de Jesucristo. Si fuera dar a cada quien lo que le corresponde en ese entendido del castigo, nosotros, hermanos, lo que nos correspondería como pecadores es la muerte. Sabemos que la palabra de Dios así lo dice. Aquel que ha pecado merece morir. Y es solamente a través de Jesucristo que nosotros hallamos ese perdón y esa reconciliación con Dios para andar nuevamente en verdad y en justicia, para ser perdonados. Dar a cada quien lo que le corresponde, hermanos, a la luz de la palabra de Dios se transforma y nos lleva a ese perdón y ese amor. Más allá de nosotros querer ajustar cuentas, de dar consejos a los demás, de ver cómo puede quedar a manos con alguien, de cómo cobrarse o cómo tomar venganza, debe de llevar a esa reconciliación y a ese perdón. Esto no quiere decir que no hagamos valer nuestros derechos y aplicar los medios que tenemos a la mano para que se lleve la justicia, para que las cosas puedan funcionar en un orden establecido por Dios. Claro que sí, Dios así también lo establece, que no queda ningún pecado sin castigo. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Proverbios 19:5, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. En Jeremías 30:11, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Esta parte, hermanos, en este enfoque de dar a cada quien lo que le corresponde, Dios deja muy claro. Como lo vimos en el Antiguo Testamento, cuando leemos la palabra de Dios, el pueblo de Dios pidió reyes, los reyes los llevaron a la idolatría, a apartarse de su Dios. Dios así lo permitió. No obstante, Dios los iba a castigar, como dice su palabra, los iba a castigar con justicia. Pero los iba a castigar no para destruirlos. Si bien los iba a perdonar y los iba a salvar,
no obstante, no los iba a dejar sin castigo. Es importante que tengamos esta parte, hermanos. A toda acción hay consecuencias. Si nosotros cometemos alguna falta, claro que va a haber consecuencias, pero Dios lo que quiere que esta aplicación, este andar en la justicia, nos lleve a un castigo de destrucción a quienes son sus hijos, y nosotros como sus hijos tenemos que aplicar este mismo principio y concepto que viene en su palabra. Es Dios a través de Jesucristo que nos lleva al perdón, a la reconciliación. Nosotros como sus hijos tenemos que aplicar este mismo enfoque de la justicia. Dice la palabra de Dios que a nuestros enemigos nosotros tenemos que orar por ellos. Dice que paguemos al mal con bien. Que ejerzamos nuestros derechos es una realidad. Pero también, hermanos, es una realidad que nosotros, ante nuestros enemigos, más allá que desear o pedirle a Dios que los destruya o que los aparte de nosotros, debemos de pedir a Dios que nos lleve a este entendido de la justicia, del perdón y de la reconciliación, de la misericordia de Dios para que ellos también puedan ser perdonados. Para cerrar esta idea, hermanos, de que hemos llamado a ser justos y no justicieros, permítanme tomar un concepto más en la teoría de la pena. Nosotros estudiamos y vemos dos corrientes. Una corriente que se enfoca a decirnos, bueno, la pena, el castigo, ¿cuál es el fin? Una de las corrientes nos dice que el fin de la pena es la readaptación. Otra de las corrientes nos dice que es un castigo ejemplar. Hermanos, a la luz de la palabra de Dios y como lo leímos hace un momento, efectivamente hay un castigo ejemplar. Hay un castigo ejemplar que vemos a la luz de la palabra de Dios, en el cual todo aquel que no reconozca a Jesucristo como su Salvador para reconciliarse con el Padre, el castigo, la paga será la muerte. Todo aquel que no quiera tener la salvación y la justicia de Dios a través de Jesucristo, que nos da el perdón de todas nuestras faltas para ser hallados justos y salvos, todo aquel que lo acepta tiene la verdad, anda en justicia y es perdonado. Aquel que no lo hace así tendrá este castigo que será la muerte, y no habrá remedio ante él. Pero como lo leímos también, para aquellos que han aceptado la justicia de Dios, que se encuentra en Jesucristo, porque Él es el justo, el único que pudo vencer al pecado y darnos esa justicia que Él tiene a través de Dios, es, hermanos, en que nosotros hallamos en esa gracia y esa misericordia de Dios, ese amor como justicia, y nos lleva a la readaptación. Ya somos hijos de Dios, no perdemos la salvación, pero Dios no nos va a dejar sin castigo, y Él nos castigará para corregirnos, para readaptarnos, para llevarnos de vuelta a sus manos. Esto es hermoso, hermanos, porque nosotros no nos vamos a perder. Dios verá por cada uno de nosotros y proveerá todo lo necesario para que estemos bien, para que tengamos vida, para que andemos en justicia, para que sigamos a Jesucristo. Una vez que nosotros hemos sido llamados, escogidos, y nosotros atendemos ese llamado, nuestro Padre, Dios, no nos dejará. Recordemos, hermanos, esta doble función. La función de ser justos es la que nosotros tenemos que hacer valer, pero la justicia entendida como la justicia sanadora, liberadora, la justicia que da paz y da reconciliación. Hermanos, este es el ejemplo que nos dio nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo, y es la que nosotros tenemos que practicar hacia nuestro prójimo. Ejemplifiquemos a nuestras familias. Si nosotros, en vez de ser justos, tomamos el papel que no nos corresponde, de querer ser el juzgador, de querer tomar el papel del justiciero que le corresponde a Dios, porque Él sí puede readaptar y puede castigar de una manera ejemplar, ese le corresponde solamente a Dios. Nosotros no lo podemos tomar, pero si nosotros nos equivocamos, no vamos a mostrar ese amor de Dios, esa justicia de Dios que debe de morar en nosotros, dice la palabra de Dios. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nosotros tenemos que mostrar
eso. Y en la familia, hermanos, los hijos deben de ser justos con los padres. ¿Y qué es andar en justicia? Es andar en la verdad. Los hijos no deben de mentir a los padres. Los padres no deben de engañar a los hijos. Entre las parejas no debe de haber mentiras. Y esto nos llevará a una justicia, a una reconciliación, a una paz en nuestros hogares. Nosotros como maridos no podemos querer ser justicieros y querer ajustar cuentas. Y nosotros pensar, bueno, es que con esto me la va a pagar. Aunque no se entere, con esto voy a ajustar cuentas. Con esto vamos a quedar a manos. Del hombre para la mujer, de la mujer para el hombre, de los hijos para los padres, de nosotros para nuestros jefes, de los patrones para sus empleados. Nosotros no podemos tomar esta parte de querer ser justicieros y querer ajustar las cuentas. Esa parte le corresponde a Dios. La parte que nos corresponde es del amor, de la reconciliación. ¿Y cómo se llega a ese amor y esa reconciliación, hermanos? Si no es a través de la comunicación. Para que nosotros podamos tener ese amor y perdón de Dios, es necesario que nos humillemos ante Él, que vayamos a sus pies, que a través de una oración le hablemos y reconozcamos nuestras faltas y hagamos saber que le necesitamos. Y es como nos reconciliaremos con Dios y tendremos paz y tendremos vida. Así también en las familias, hermanos, esa justicia entendida en la verdad nos debe llevar a una comunicación de unos con otros que nos lleve a sanar heridas, a poder perdonar y a poder reconciliarnos. Por último, hermanos, permítanme hacer un poquito una parodia para llegar a una conclusión. Hay un programa de televisión, una comedia, en el cual el conductor hace varias dinámicas de juegos. En una dinámica de estos juegos me pareció que aplica muy bien a lo que estamos hablando, por eso la voy a tomar. Y él dice en esta dinámica que en este momento, para iniciar el juego, les dice: en este momento, y lo voy a hacer como si fuera yo, en este momento yo dejo de ser Adán. Yo dejo de ser Adán y me voy a transformar. Y a veces nosotros es lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. En este momento yo dejo de ser el marido, dejo de ser la esposa, dejo de ser el hijo, dejo de ser el padre y me voy a transformar. Y lo que pasa en esta parodia es que él dice: a partir de este momento nadie me puede tocar, nadie me puede contestar, quien pone las reglas y los castigos soy yo, nadie me puede contravenir, contradecir lo que yo digo. Y en este momento yo dejo de ser Adán para convertirme en el Señor Justicia. Y entonces es cuando yo veo qué castigo le corresponde a cada quien y yo quiero tomar cartas en el asunto. Yo quiero ser quien ajuste cuentas hacia los demás. Y es lo que hacemos con nuestro prójimo, hermanos. No podemos convertirnos en el Señor Justicia, en un justiciero. Nuestra parte no es el castigo, nuestra parte es el perdón y la reconciliación. Esa es la parte que Dios nos pide como sus hijos, que enseñemos a los demás. Para cerrar y concluir, hermanos, recordemos: Dios nos llama a ser justos. Para ser justos debemos andar en la verdad. La verdad nos hace libres, no así la mentira. La mentira, el padre de la mentira es Satanás, y la mentira lleva muerte. Concluyamos con lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos. Y la palabra de Dios nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es la justicia, hermanos, que nosotros reconozcamos el papel que nos corresponde de humillarnos ante Dios, porque reconocemos que Él es el Señor y dueño de todo, de nuestras propias vidas. Y nuestra parte de justicia es llevar el amor, la reconciliación y la misericordia de Dios dentro de nuestros hogares y también hacia todos aquellos que no conocen aún a Jesucristo y lo verán en nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo.